Y para eso también los dos dedican, y fíjense, como abogados, y no solamente ya como gobernantes, los dos se meten a trabajar y escribir código y todo, que eso debe ser dificilísimo. Aquí deben haber algunos abogados, debe ser una tarea ardua, de detalle, porque fíjense, ahora se escriben las cosas que nadie las entiende, ¿no? Porque ellos escribían, ustedes van a ver, escriben correcto, se sabe perfectamente qué cláusula significa qué cosa. No hay ese espacio para la interpretación de la ley, que ahí es donde viene el truco, ¿no? Sino que le meten duro, ¿ve? En una redacción de un castellano incuestionable, y que las palabras que dicen ahí se definen de una sola manera y tal, para que no quepa duda de cuál es el derecho que ellas están defendiendo. Y entonces vamos a ver cosas tan interesantes como que el propio Justo Arosemena personalmente trabajó en el Código Civil del Estado Soberano del Istmo con Gil Colunge y en el Código Judicial del Estado Soberano. Le metió cabeza ahí. Y Belisario Porras también personalmente trabajó en el Código Judicial y Penal. Y posteriormente, como presidente, impulsó para que otros cuerpos de abogados redactaran todos los otros códigos de la República de Panamá en el 16. O sea, que se ve ahí también entre ellos una conexión filosófica, política, de verdad, que están de lleno por el Estado de Derecho. Como conclusiones, Justo Arosemena, Belisario Porras y la nacionalidad panameña. A criterio de Alfredo Castillero Calvo y Fernando Aparicio, ¿no?, nuestros dos historiadores, resulta difícil no reconocer en las distintas tentativas autonomistas, fueran federalistas o separatistas, que hubo en el siglo XIX una especie como de, dicen ellos, una línea genética entre todos estos distintos modelos y propuestas, porque algo que nos olvidamos a veces es que el siglo XIX, casi los panameños como que no los tomamos muy en cuenta, ya casi como que ni lo estudiamos, como que pensamos que el inicio de la nacionalidad es en 1903, ¿no? Y nos olvidamos de que, bueno, que ya tenemos 13.000 años de haber habitantes en el Istmo, ¿no? Por eso es que es importante abrir el museo antropológico, muchachos. Hay que entrar en eso porque ese es el punto ahí, que Panamá tiene más de 13.000 años de existencia. Bueno, volvamos al siglo XIX. El siglo XIX es uno de los siglos más interesantes de la República de Panamá, señores. Es que fue como una explosión, no le digo de fuegos artificiales, sino que en vez de fuegos artificiales, de modelos de nación. Se pensó en todo y se experimentaron con cada intento de separación. Cada intento de separación era un proyecto distinto que el otro. Mire qué bonito. Entonces, porque, y uno, por ejemplo, tenemos el del 30, venía pues de grupos populares del Arrabal, llamando a Bolívar, que Panamá es otra cosa, fue el más bolivariano de los estados bolivarianos. Nosotros lo llamamos a Bolívar cuando ya lo habían votado de todos lados, para que volviera y desde Panamá recuperara realmente el proyecto, ¿verdad?, de la Gran Colombia, Panamá, ¿no? Entonces, eso es bonito de saberlo. Porque sí, Panamá peleó hasta por la liberación de otros países, todo eso se ha olvidado. Ahora nos hacen ver que aquí todo el mundo lo que está interesado es en hacer una chambita ahí y hacer dinero. No, aquí hemos tenido, y el siglo XIX es una belleza por eso. Se pensó en todas las posibilidades, pero no para uno, para el otro, porque para mí, para yo aparecer en la televisión, bueno, no viene televisión, pero bueno, por figuración, digamos, no, ahí vemos que se juegan la vida, ¿no? Estos panameños, en cada una de sus propuestas, se dedican con pasión y vehemencia, dedican la vida entera a eso, ¿no? Un trabajo que da muy, muy fuerte. Y gente que se prepara para eso también, no es que son unos improvisados. Es una trayectoria de vida, gente que estudia, que elabora, que realmente son serios pues en lo que están proponiendo. Y ese siglo XIX, por eso es que a mí me fascina, porque tiene, por lo menos, ya les hemos mencionado, solo con Justo Arosemena, 3 proyectos distintos, ¿no? Pero de cada una de los intentos separatistas, algunos cuentan 3, otros 4, otros 5. ¿Por qué? Porque es que hay un montón. Y cada uno con una propuesta distinta de la otra. Entonces se ve que es que los panameños estaban preocupados por la nación como un todo. ¿Qué va a ser de nosotros? Es como un momento de crisis existencial. Estamos a punto de no ser, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra
mejor posibilidad. Y hay grupos, claro, Panamá siempre pequeño pero diverso, cada grupo tiene su propuesta, cada grupo obviamente defiende intereses del grupo, obviamente, y así hay ese tipo de dinámica que es fértil el siglo XIX en ese pensar de producir proyectos nacionales. Y yo veo que ahora en el siglo XXI estamos estériles en la proyección y de elaboración de proyecto nacional, que cuando hablo de un proyecto nacional no es el de un grupito, el negocio de uno o el negocio del otro, sino el de todos, y a 100 años por lo menos pensemos, ¿no?, en un proyecto nacional de verdad, un rumbo, ¿no? ¿Quiénes somos, cómo somos, cuáles son también nuestros problemas, los que tenemos que enfrentar, nuestros peligros, nuestras pesadillas compartidas, ¿no? Y ver entonces cuáles son las posibilidades que tenemos dentro de nuestros recursos. Así que siglo XIX es de verdad la gran inspiración y de gran innovación y creatividad. Así que los invito a revisarla y reestudiarla. Es frecuente entonces ver en nuestra historiografía de meter a todas estas experiencias en el mismo paquete, pensando que todas de una manera u otra, como diría Alfredo Castillero y Fernando Aparicio, de alguna manera pertenecen a una misma línea genética que va a conducir a la separación finalmente. Ellos piensan que todos son ejercicios de pensar en la soberanía de Panamá, pero ¿de qué Panamá? Hay mucho que discutir. Entonces existe en nuestra historiografía esa escuela. Por otro lado, tenemos quienes discuten esto, como por ejemplo Olmedo Beluche más recientemente, en el que dice que muchos de estos planteamientos presentaban una tesis separatista, sino justamente una tesis de cómo convivir en unión a Colombia o en una confederación panamericana o en un anseatismo, pues, con el protectorado de algunas, para no quedar en manos de un solo imperio, mejor ser multilaterales en ese sentido y tener un convenio con todos. Entonces, vemos ahí que hay mucho pensamiento, esfuerzo, análisis metido en la situación histórica y política de Panamá dentro de la geopolítica a la que nosotros estamos pues insertados, pero con muchas propuestas. Entonces eso me parece que es lo que tenemos, ese tipo de ejercicio. No es que vamos a volver a los mismos, obviamente, los mismos modelos, pero sí ese tipo de ejercicio es el que tal vez no estamos haciendo. En el caso entonces de Justo Arosemena, yo percibo eso, de que él tiene también dudas, ¿no? Y que no está del todo, bueno, al principio sí, plantea el federalismo, pero al año siguiente el panamericanismo y al año siguiente el anseatismo, que nos dice eso, que él está siendo también muy realista de que la situación de Panamá es vulnerable y de que deberíamos tal vez, ¿no?, experimentar por aquí, por allá, a ver cómo nos fortalecemos y desarrollamos las fortalezas económicas de Panamá, que desde el punto de vista de él es el planteamiento transitista. En el caso de Belisario Porras, claro, a Belisario ya le toca otro momento, de final del siglo XIX y el principio del siglo XX. Él se pronuncia coherentemente, constantemente en favor de la unión de Panamá a Colombia y del fortalecimiento de una identidad latinoamericana en ese sentido, pero bajo la figura federal, ¿ves? Porque la Guerra de los Mil Días pelea por eso, para mantener esa autonomía federal, bajo la convicción de que esta era la figura más civilizada y la más democrática para todas las naciones y en especial para Panamá. No obstante, una vez consumada la separación, bueno, la tuvo que aceptar, como hemos dicho antes, como un mal heredado, porque decía que atomizaba a Panamá, la separaba de su raíz latinoamericana y la ponía muy vulnerable en manos del monstruo, ¿no? Bueno, en suma, para ya no repetirles mucho,
Las convergencias entre Justo Arosemena y Belisario Porras son profundas, muy, muy importantes, a pesar de la diferencia de su origen de clase y de la región, ¿no? Así que, claro, tienen ambos personalidades muy definidas, fuertes, ¿no? Son líderes realmente que inspiran fortaleza y confianza en la medida en que dan rendición de cuentas constantemente y son ejemplares en sus vidas personales. Ambos enriquecen su legado a la historia de las ideas de Panamá y al proceso de construir la nacionalidad y la identidad panameña, con énfasis cada uno en su particularidad también, uno más transitista y el otro que aporta el Panamá rural. Ambos destacan, además, como intelectuales, políticos y gobernantes, y como hombres que dedican la vida entera a la construcción de la nacionalidad, con vocación de servicio incuestionable, con dimensión de estadistas y como ciudadanos honrados, cuya memoria debe inspirar compromiso y esperanza en los panameños de hoy, cuando vivimos estos tiempos de zozobra moral y carencia de un proyecto nacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Ana Elena Porras por su magistral exposición en el desarrollo de la conferencia El pensamiento de Justo Arosemena y Belisario Porras. Para clausurar el acto tenemos el placer en dejarlos con las palabras del honorable señor Jorge Ganarea, del comité organizador del bicentenario del nacimiento de don Justo Arosemena. Me ha correspondido darles unas palabras a nombre del comité organizador de la conmemoración del bicentenario del nacimiento de don Justo Arosemena. Hoy nos hemos reunido aquí para escuchar la conferencia de Ana Elena Porras sobre el pensamiento de Justo Arosemena y Belisario Porras. El primer comentario que hay que hacer es: ¡qué extraordinaria conferencia! La verdad es que con una maestría que no es inusual en Ana Elena, ella nos ha conducido a ese mundo del siglo XIX, ese mundo perdido, ese mundo ignorado, en donde los panameños comenzaron a construir una nación que hoy hemos heredado todos, con sus virtudes y con sus problemas. Ese mundo de hoy no podemos separarlo, despegarlo de sus raíces. Ese es el mensaje principal de Ana Elena. Creo que es muy apropiado que esta conferencia tenga lugar en la Universidad de Panamá, porque el proyecto del comité organizador es básicamente un proyecto de la educación y la cultura panameñas. Están aquí entre nosotros también otros miembros del comité organizador, como la doctora Auramérita Guerra de Villalaz, el doctor Carlos Guevara Man, el doctor Marco Gandásegui, y esto es una muestra también de la amplitud que ha tenido el Ministerio de la Presidencia al momento de organizar este comité. Este comité tiene que ver o está formalizado en un decreto ejecutivo 359 de 9 de agosto del 2016 y tendrá funciones de actividades culturales y educativas hasta el 9 de agosto del próximo año 2018. Entre las funciones del comité está la de organizar conferencias como la de hoy, preparar la reimpresión y reedición de las obras de Justo Arosemena, promover la publicación de una biografía oficial para la cual ya se ha abierto un concurso formalmente, impulsar programas educativos superiores sobre derecho constitucional, ciencias políticas, sociología y derecho internacional, y divulgar el pensamiento de Justo Arosemena. Quiero solamente, a modo de palabras de cierre, rescatar algunas de las cosas que ha mencionado Ana Elena Porras en su excelsa conferencia del día de hoy. Básicamente, nosotros no podemos mirar la República de Panamá
como algo que inició con la separación del Istmo en 1903. Para entender ese conjunto de problemático de ideas, es necesario entender el siglo XIX, porque en el siglo XIX es donde están muchas de esas claves que hoy no necesariamente están bien configuradas sobre qué es la nación de Panamá, cuál es la vocación del país, cuál es su relación con su entorno, cuál es su posición en el mundo. Definitivamente en Justo Arosemena nosotros vemos a alguien que comenzó a plantearse a un muy alto nivel ese problema que representaba la creación de una nación panameña. Seguimos pensando en el tema de la autonomía política, en el tema de la república, en el tema de la federación de repúblicas latinoamericanas. Todas esas ideas están allí bullendo en la obra de Justo Arosemena. Belisario Porras es naturalmente un continuador de esas preocupaciones, pero obviamente Belisario Porras tiene que responder a un contexto diferente al de Justo Arosemena. Así que hay que mirar siempre tanto las continuidades como las discontinuidades que se van a producir en la obra de ambos. Hay algo que me llamó particularmente la atención, porque la verdad es que sí me he encontrado esta referencia constantemente, pero me parece que hoy Ana Elena Porras nos ha dado una clave muy importante. Y es que Ana Elena Porras propone que no es suficiente con leer la obra de Belisario Porras, sino que también hay que leer simbólicamente las obras de infraestructura que hicieron los gobiernos de Belisario Porras. Eso me parece que es también muy importante en la comprensión de lo que es la nacionalidad como la habitación de un espacio. También Ana Elena cerró hoy su conferencia recordándonos la importancia de una visión antropológica de la nación, y en esa importancia pues hay que mirar también la construcción de las instituciones que se logra a través, entre otras cosas, de eso que se llama las leyes, hacer los códigos del país, en el cual tanto Justo Arosemena como Belisario Porras tuvieron un papel muy importante. Creo que es motivo de orgullo para todos haber presenciado esta conferencia hoy. Quiero darle las gracias particularmente a Ana Elena por esta entrega. Para todos es importante leerla después, ya cuando la tengamos publicada, que es parte de lo que se propone el comité organizador. También quiero agradecer a la Universidad de Panamá en la persona de Denis Chávez, que nos acompaña hoy, por su apoyo a este evento, y a todos por su asistencia. Muchas gracias.